Buenas tardes. En este momento procedo a hacer mi ejercicio 2 de bioquímica, donde se involucran los procesos centrales del metabolismo. Mi nombre es Luis Fernando López. Este trabajo se presenta ante el doctor Alberto García Jerez. Soy estudiante de tecnología en regencia de farmacia en la sede de Bucaramanga. El primer punto de este trabajo es la importancia del ciclo de Krebs. Entonces tenemos que el ciclo de Krebs también es llamado el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, lo que quiere decir que utilizan oxígeno, siendo un proceso celular vital. Durante este mecanismo del ciclo de Krebs aparecen diversas reacciones químicas que forman parte de la respiración celular mediante las cuales se obtiene energía. En los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de enlace de las rutas metabólicas responsables de la degradación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua. El resultado de esto es energía que se puede destinar a producir ATP, que es la enzima adenosín trifosfato, y NADH, que es la nicotinamida adenina dinucleótida. Esto como un cofactor o asistente importante que ayuda a las enzimas en el trabajo que estas hacen en todo el cuerpo. Particularmente juega un papel importante en la producción de energía. El ciclo de Krebs también proporciona precursores a ciertas biomoléculas y aminoácidos, por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El segundo punto de análisis son las reacciones del ciclo de Krebs. Debemos entender dónde ocurre el ciclo de Krebs. Específicamente depende del tipo de célula, si es procariota o eucariota. Para las células procariotas, el ciclo de Krebs ocurre en el citoplasma, específicamente en el citosol, y si son células eucariotas, dentro de la matriz mitocondrial. Para poder realizar su función correctamente, el ciclo de Krebs debe encargarse de generar una combinación de energía química entre el trifosfato de adenosina, el ATP, y el dinucleótido de nicotinamida y adenina NADH, y el flavina de dinucleótido FADH2, con el fin de oxidar el ácido pirúvico. Este proceso de metabolización oxidativa de glúcidos, lípidos y proteínas se divide en 3 etapas, en las cuales el ciclo de Krebs ofrece como la segunda. En esta primera tenemos la primera etapa. En esta etapa los carbonos de las macromoléculas dan lugar a la acetil-CoA, incluyendo las vías catabólicas de aminoácidos, la beta-oxidación de los ácidos grasos y de la glucólisis. La segunda parte, que es la que nos importa, es donde ocurre el ciclo de Krebs. En la mitocondria de la célula, dentro del cristal que se encuentra en el interior de sus membranas, toman lugar las enzimas más importantes y necesarias para la producción de trifosfato de adenosina, ATP, lo cual sucede en 3 pasos. Este primer paso tenemos la adenina y forma dinucleótidos de nicotinamida y adenina de alta energía. Durante este proceso, la molécula de ácido pirúvico se descompone mediante una enzima liberando un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Los 2 átomos de carbono restantes se combinan con una coenzima llamada coenzima A. Esta combinación forma acetil-CoA. Enzima CoA. En el proceso, los electrones y un ion de hidrógeno se transfieren al dinucleótido de nicotinamida. Aquí encontramos cómo el ciclo de Krebs se convierte en ciclos, ¿sí? Entonces tenemos que la glucólisis, que es cuando la glucosa se convierte en piruvato, luego ese piruvato se vuelve a convertir en glucosa, que también es un ciclo, forma el NADH más hidrógeno. Eso entra a una cadena transportadora de electrones que lo convierte en ATP, que es la fosforilación. Y igualmente, después de la glucólisis empieza a funcionar el ciclo de Krebs, que forma los 2 grupos, NADH más hidrógeno y FADH2. Igual también termina con el ATP, que es una fosforilación a nivel de sustrato.
Tenemos el segundo paso, que es el acetil-CoA entre el ciclo de Krebs al combinarse con un ácido de 4 carbonos llamado ácido oxaloacético, lo que forma un ácido cítrico con sus 6 carbonos. Allí los electrones de alta energía son liberados en forma de NAD, que es la nicotiamida de dinucleótido, la que adquiere un ion de hidrógeno y se convierte en NADH. De allí se libera la suficiente energía para sintetizar una molécula de ATP, de anesón trifosfato, ya que por cada molécula de glucosa hay 2 moléculas de ácido pirúvico que ingresan al sistema. Se forman 2 moléculas de ATP. Durante el ciclo de Krebs se liberan los 2 átomos de carbono del acetil-CoA-AD. Uno forma una molécula de dióxido de carbono que al combinarse con el ácido pirúvico, el acetil-CoA, serán desprendidos como gas residual. En el tercer paso, al final del ciclo de Krebs, el producto final es ácido oxaloacético. Este es idéntico al ácido oxaloacético del inicio, pero ahora la molécula está para aceptar otra molécula de acetil-CoA, así comenzará otro nuevo ciclo. El tercer punto importante a resolver en esta tarea es la importancia y función de la fosforilación oxidativa. Entonces tenemos que esta es la tercera etapa del ciclo de Krebs. Es allí donde se da la fosforilación oxidativa de los componentes obtenidos. Así el dinucleótido de nicotiamida y la adenina NADH y el flavinadenil dinucleótido FADH2. Este último se utiliza para la reducción de trifosfatos de adenosina. Además del principal mecanismo en la regulación de la organización del citoesqueleto durante el ciclo y diferenciación celular. Seguimos con los complejos mitocondriales o la cadena de transporte electrónico. Este es un conjunto de complejos enzimáticos en la membrana mitocondrial que oxidan NADH y FADH, generando una gradiente de protones que ayudan a la producción de energía. ¿Cómo funcionan estos complejos mitocondriales? Entonces funcionan en base a un sistema y a unos complejos así. Tiene un sistema 1 basado en el complejo 1 y 2, tiene un sistema 2 basado en el complejo 3 y 4. Tenemos que en el sistema 1 es donde se reciben los electrones de NADH más los protones. Trabaja con protones de hierro y azufre, y en este sistema es donde se ceden los electrones a la enzima Q, que también se llama ubiquinona. Y además el FADH pasa directamente a la coenzima Q y bombea un protón. Tenemos el complejo 1, que es donde se utiliza la NADHQ, que es la oxidorreductasa. Esta presenta un brazo anclado a la membrana interna y un brazo vertical en la matriz mitocondrial. El complejo 2 utiliza la succinato Q-reductasa, más pequeña que el complejo 1. Consta de 4 proteínas diferentes, 2 proteínas de hierro azufre, y el succinato deshidrogenasa con una FAT unido covalentemente. Es el único complejo que no tiene transporte de protones. En el sistema 2, el complejo 3 utiliza ubiquinol citocromo C reductasa, que es un complejo proteico de cadena de transporte de electrones ubicado en la membrana mitocondrial interna. Es una segunda bomba de protones de la cadena. El siguiente punto era la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima catalogada como la responsable de la síntesis de una molécula en el intercambio de energía en 2 sistemas diferentes metabólicos. Además de ser la molécula química que le proporciona energía a la célula al transformarse en adenosintrifosfato, ADP, por medio de su proceso de hidrólisis. Esta está formada por 2 unidades principales, de las cuales hay varias subunidades. La primera unidad, que es la bombardeadora de protones, llamada F0, encontrada en la membrana celular, caracterizada por ser hidrofoba. Esta forma un anillo con una subunidad A, que está acoplada al anillo 2, y dos subunidades B, que forman un puente exterior entre la unidad sintetizadora y la bombardeadora, y de 10 a 14 subunidades C, que están formadas por 2 hélices alfa. La segunda unidad, que es la unidad catalítica, está denotada como F1, está encontrada en el citoplasma, que se caracteriza por estar formada por 5 tipos de subunidades alfa y beta, las cuales son encargadas de unir el ADP y el fosfato inorgánico. Finalmente tenemos los compartimentos celulares, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.
El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se produce a nivel de las crestas mitocondriales. Bien, este es todo mi trabajo. Muchas gracias.